Carta de navegación. Bueno, estamos de vuelta para iniciar nuestra carta de navegación, que como les platicábamos, se trata del bloque donde tratamos justamente de construir una ruta para ir navegando con este tema de cara al proceso electoral del año próximo, y donde esperaremos que existan definiciones de partidos y candidatos, ¿no?, sobre el tema de género. Y nos acaban de escribir, mandar un tuit sobre las legislaciones que prohíben la interrupción del embarazo ya en las constituciones de algunas entidades de la República. Nos escribía alguien que tuitea, que se llama Soy Rubí. Yo les preguntaría, hacia adelante, en materia de salud y derechos reproductivos, ¿cuál es su visión y cuál es el papel que este tema debería ocupar en las campañas que están por venir? Bueno, yo quiero decir que no hay reformas que prohíban el aborto. Lo que han hecho las reformas es consagrar la vida desde el momento de la concepción y, en algunos casos, como en Baja California, darle a ese óvulo fecundado la condición de persona ya nacida. Es una discusión larga, no tiene caso entrar ahorita acá, pero sí señalaría que muchas de las democracias que tienen despenalizado el aborto también tienen la protección a la vida desde el momento de la concepción, porque ese es un valor abstracto que acepta de repente excluyente. Se puede estar a favor de la vida, creo que todas las personas estamos a favor de la vida, pero entender que al no ser total y abstracto, habrá situaciones en donde sí entran en contradicción con los derechos de las mujeres. Los 17 estados que reformaron sus constituciones no reformaron sus códigos penales. Por lo tanto, las mujeres de esos estados tienen derecho a los abortos legales que se aceptan por violación, por grave daño a la salud o por malformación del producto, y cuando encuentren que ya sea los ministerios públicos o los jueces son más papistas que el Papa y que les quieren prohibir el aborto, tendrán el recurso a un amparo, a venir a la Ciudad de México a abortar, a toda una serie de cosas. Pero sí el tema, digamos, de los derechos reproductivos o de los derechos sexuales y reproductivos es un tema fundamental en la agenda, y sí creo que todos los ciudadanos y ciudadanas en las próximas elecciones tenemos que ir con nuestros diputados y preguntarles cuál es tu postura con respecto a estos temas. Y son, digamos, 3 cuestiones básicas. Educación sexual amplia y accesible desde la primaria a los distintos niveles. No le vas a ir a hablar a un niño de primaria del aborto, ¿verdad? Pero sí le vas a ir a hablar de masturbación, por ejemplo, ¿no? Acceso a anticonceptivos seguros y baratos, y interrupción legal del embarazo en las causales que ya están, digamos, aceptadas y reconocidas en el país. Yo creo que esos 3 temas sí son temas para la agenda y para que todos los ciudadanos se paren frente a cualquier candidato y le diga: señor, ¿cuál es su postura frente a la educación sexual, frente al uso de anticonceptivos y frente a la interrupción legal del embarazo? Yo creo, Marta, que con esto nos trazas, digamos, una ruta con una dimensión sustantiva de temas que tienen que ver con salud y con derechos reproductivos, y en ejes, digamos, ya de planteamiento programático. Pero hay, Mónica, una dimensión paralela a la que Marta aludía en 2-3 partes de su intervención, que es el acceso a la justicia, que tiene que ver, digamos, ya no con una cuestión sustantiva, sino con la ruta institucional a través de la cual se pueden reivindicar estos y otros derechos que la Constitución y las leyes establecen. ¿Cómo estamos ahí, Mónica, y qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿cómo facilitar, cómo abrir, cómo acercar la justicia a las mujeres en México, pensando, digamos, en esta parte y no en la perspectiva de género? Sabemos, digamos, que el problema del acceso a la justicia afecta en mayor medida a las personas que no tienen recursos, que son las personas que tienen menos educación y que tienen menos conciencia de la exigibilidad de sus derechos. En ese ámbito, digamos, en ese grupo, las mujeres son más desaventajadas también porque están en el ámbito de lo privado, como, digamos, su rol se los exige. Entonces, una propuesta, digamos, muy concreta que puede ayudar también, producto de los diagnósticos que existen, que ha hecho jurídicas, etcétera, sobre acceso a la justicia, es lo que ONU Mujeres llama las ventanillas únicas, es decir, una sola instancia, que se llaman también centros de justicia, a donde las mujeres puedan asistir y en donde ahí se les informe sobre el proceso que tendrían que llevar dependiendo el problema al que se enfrentaron, ya sea violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género, una violación sexual, cualquier tipo de problema. Llegan, la persona que las recibe es básica, digamos, en todos. Hay muchos modelos en Sudáfrica, en Estados Unidos, digamos, de cómo deben ser estas ventanillas
ventanillas únicas de atención. Ahí se les da atención psicológica, atención médica, hay espacio para que puedan llevar a los niños, porque imagínense, ¿dónde dejan a los hijos si tienen que ir a denunciar algo? Entonces, luego prescriben los delitos, entonces las personas ya no lo pueden hacer. Ahí hay ayuda de ministerios públicos, posibilidad de refugios, posibilidad de llevar el proceso. Entonces, los centros de justicia para mí son claves en el tema de acceso a la justicia. Creo que es la única forma en que de verdad vamos a poder solucionar el tema de que la gente aprenda a distinguir digamos, qué hace el Poder Legislativo, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Ministerio Público, y es solo una cosa de voluntad política y de relación interinstitucional. O sea, solamente es que se pongan de acuerdo varias instancias. Obviamente ahí se incluye a la ONG, ahí se incluyen a la academia en estos lugares de centros de justicia. Ya hay como modelos muy probados para eso. Mónica, tu reflexión a propósito del acceso a la justicia me suscita, digamos, una duda. Ajá. Es decir, el tema de la agenda de género me da la impresión que no es un tema que podamos desvincular del tema de la agenda en términos mucho más generales de los derechos. Ajá. Y desde ese punto de vista, mi pregunta es, a ver, siendo consecuentes con lo que hemos venido diciendo hasta ahora, siendo consecuentes, digamos, de las distintas dimensiones del problema de género, digamos, en estos ámbitos que hemos planteado, ¿es un tema que hay que plantear per se o es un tema que hay que anclarlo con la lógica de los derechos y eventualmente nutrir la agenda de los derechos en el más amplio sentido, de los derechos, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho de acceso a la justicia, con una dimensión adicional que es la de género, pero que forma parte del mismo, al final del día, del mismo problema, Marta? Mira, yo creo que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos y que hay muchos derechos que los compartimos y que hay la necesidad de modificar una serie de cosas, tanto de nuestro régimen político, de la forma del seguro social, de cosas que nos van a afectar a hombres y a mujeres por igual. Pero también hombres y mujeres somos diferentes en tantos sexos y todo el tema de la sexualidad y de la reproducción necesita un tratamiento distinto y específico, por eso la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. Y que el tema de género, si bien es un tema de qué le pasa a los hombres y qué le pasa a las mujeres, ha ido estructurando cierto tipo de exclusiones. Por eso el tema de la conciliación trabajo-familia, de lo que se trata, puesto que las mujeres ya están trabajando, es que los hombres entren adentro de las familias a hacerse mucho más cargo de las cosas que están pasando. No solo del trabajo doméstico, es del cuidado de todos los dependientes. Entonces, una de las, digamos, de las urgencias en este momento en términos de propuestas para una agenda de cara al proceso electoral es hablar de una ley de dependientes. ¿Qué pasa con la mujer que tiene 60 años, está trabajando, tiene un hijo esquizofrénico, ¿no? Tiene que estar pagando cuidadores mientras ella va a trabajar, está preocupada que cuando ella se muera, ¿qué va a pasar con ese hijo? El hijo no se lo aceptan en una institución, o sea, no tenemos, no solamente los casos de cuidado que ya señaló Mónica, de la mujer que trabaja y que los niños, hasta por socialización, les conviene estar en un espacio con otros niños, y no solamente con el abuelo o la abuela, sino todo el tema de los dependientes y del cuidado de los seres humanos es un tema central en la agenda democrática que en este momento ningún partido y ningún candidato está retomando. Lo retomó Patricia Mercado en la elección pasada, ¿no? Desde el Partido Alternativa, pero digamos se ha caído de la agenda de discusión y a mí me parece importantísimo. Y eso tiene mecanismos como la ley de dependientes que en México no se ha discutido y que es fundamental el tema del cuidado, ¿no? Ya ha habido experiencias, ¿no? En España la legislatura de Zapatero aprobó precisamente la ley de dependencia. Pero siguiendo con otro de los campos que ya hemos estado hablando, es cómo te gustaría encontrarte en las plataformas y en los discursos de los candidatos una serie de propuestas en materia de empleo con perspectiva de género, una vez que están presentes estos problemas que tú mencionabas, ¿no? Un dato, la segunda ocupación más frecuente de las mujeres en México es trabajar en las casas, haciendo servicio, limpieza, trabajo doméstico. Hay 2 millones de mujeres que se dedican a eso en México y solo 1,500 de ellas están dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, un nivel de precarización tremendo. Pero bueno, no me extiendo más y te pregunto, ¿cuál es esta agenda de empleo con perspectiva de género? Sí, antes quería decir nada más que para mí el tema de género es un tema de la democracia, o sea, entendiendo la democracia como
el sistema político que no nada más nos da reglas electorales, sino que nos da una forma de vida que es no opresión y no dominación. O sea, creo que el tema de género, por eso es como esta parte que dice Marta, que está en todo. O sea, cada derecho lo puedes ver de forma diferenciada, pero es que si eres hombre, si eres mujer, si eres indígena, si tienes una discapacidad, ¿sí me explico? Es como el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad, que tienes que ver los derechos como de forma particularizada, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de los empleos, pues flexibilidad de los horarios laborales. O sea, esas formas de trabajar que tenemos en México de 9 a 9, de 9 a 11, pues eso no facilita que haya más mujeres trabajando en el mercado laboral y por lo tanto que aumente la economía. O sea, es como una cuestión de economía básica, ¿no? La flexibilización de los horarios, lo que digo, lo de las licencias de paternidad, también que se modifique, digamos, que los servicios públicos se puedan otorgar en horas no laborales para que las mujeres puedan hacer ese tipo de trámites. Marta, estábamos pensando... Sí, conciliación trabajo-familia, o sea, realmente ver qué quieren, o sea, las mujeres cuidan a los viejos, a los ancianos, a los discapacitados, a los niños, a los dependientes. Entonces hay que desarrollar estructuras de cuidado, es decir, no solamente guarderías, cuidado para ancianos. Cada vez vamos a tener, nuestro bono demográfico está terminando, cada vez vamos a tener más viejos, y antes los viejos se quedaban en las casas, y ahora las mujeres que tienen que salir a trabajar dejan encerrado al papá que tiene Alzheimer porque tienen miedo de que se salga y se pierda o lo atropelle un coche, ¿verdad? Y el señor se la pasa encerrado en un cuartito todo el día hasta que llega la hija de trabajar. Entonces, ahí en el tema del cuidado de los seres humanos tenemos muchísimo que hacer. Hay que capacitar solamente a ese sector de la población, si quieren el sector de la población que llaman ninis, ¿no? Que además los ninis en realidad son mujeres que trabajan, digamos, en los hogares y claro que no se les paga y que no estudian y no trabajan, pero no de forma remunerada. Pero hay que capacitar a personas, a todas las personas que están en el cuidado, digamos, va a ser una forma de ingreso, porque hay mucha gente a la que hay que cuidar y hay que otorgar educación. Hay una dimensión a la que han aludido de manera directa, pero que además está, digamos, en el fondo de estas reflexiones que hacen, que es esta dimensión más inasible, más difícil de entrarle con medidas concretas, pero que es la construcción de cultura. La construcción de una cultura en la cual lo que nos están diciendo ustedes, incluso a nosotros desde el inicio del programa, es amplíen su visión cuando hablan de género, porque no se habla de mujeres, sino se habla del conjunto de sujetos de una sociedad, etcétera. ¿Cómo entrarle ahí? Porque, Marta, tú aludías, por ejemplo, al tema concreto de los medios de comunicación cuando hablabas de educación. Y es un tema difícil porque, por un lado, está toda esta defensa de la libertad de expresión y de la libertad de la programación, etcétera, y por el otro pareciera que hay un imperativo social de revertir algunos de los patrones con los que se transmiten los roles sociales. Bueno, ¿cómo le hacemos? Yo creo que hay mediaciones. Mira, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación hizo un análisis durante todo 2010 de la publicidad oficial del gobierno federal y vio que muchísima de esa publicidad reproducía estereotipos sexistas, o sea, que discriminan por sexo. El número de figuras masculinas era muchísimo mayor, no era, somos mitad y mitad en la población, o hasta somos un chirris más las mujeres que los hombres, pero en los anuncios había, no me acuerdo si era un 80 de hombres y un 20 de mujeres, los puestos de dirección eran hombres, el típico jefe con la secretaria, o sea, y lo que planteó, digamos, fue hacer como nosotros podemos como gobierno, dijo la subsecretaría, decirle a nuestras dependencias, miren lo que están reproduciendo y busquen otras cuestiones, ¿no? Y eso, si empieza, digamos, con voluntad política un gobierno a querer cambiar eso, empieza a generar una serie de transformaciones y luego, digamos, libertad de prensa, iniciativa privada y modernidad, porque hay un cambio generacional, Mónica, o sea, los chavos jóvenes sí tienen una visión mucho más igualitaria, mucho más equitativa y no están tanto en la reproducción de estas pautas, ¿no crees? Y además, o sea, yo creo que los estereotipos que se reproducen en los medios de comunicación todo el tiempo, independientemente de la libertad de expresión, tienen efectos muy concretos en las personas. Y el ejemplo, digamos, que lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Campo Algodonero, o sea, Campo Algodonero te dicen, por los estereotipos que tenían los ministerios públicos y los jueces cuando llegaban estas personas a denunciar desapariciones de mujeres, y ellos, por su idea de dónde tienen que estar las mujeres, que tienen que estar en el ámbito privado, por qué estaban fuera de su casa, por qué estaban en un espacio público, digamos, en una discoteca, por qué habían tomado, por qué estaban fuera en las noches. Eso, digamos, ese estereotipo, esa forma de abordar la problemática
les impidió el acceso a la justicia y provocó, digamos, la muerte, así de directito, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, los estereotipos puede ser que estén ahí en los medios de comunicación y que, bueno, todos nos reímos que nos pongan en una condición a las mujeres de cierto tipo, a los hombres de otro, no pasa nada, sí pasa. O sea, sí tiene repercusiones muy concretas que hay que cambiar. Decía Marta, los medios de comunicación. En Brasil, por ejemplo, las telenovelas han jugado un rol muy importante de empoderar a las mujeres y de ponerlas en rollos aspiracionales diferentes. O sea, si tú ves, que es el asunto también de las cuotas, lo que se llama la representación simbólica, si tú ves a las mujeres en otros roles que antes no veías, empieza a cambiar tu idea de que pues pueden estar pueden ser secretarias de seguridad pública, pueden ser policías, pueden ser lo que nunca se permite, no pueden ser militares, pueden tomar decisiones de Estado, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación promovieran esas otras ideas, yo no creo que había un cambio, ¿no? Pues Mónica, Marta, muchas gracias. Los temas sobre este tema sin duda abundan, pero el tiempo desafortunadamente no. Muchas gracias por habernos ayudado a reconstruir los distintos temas que tienen que ver con la agenda de género y habernos ayudado a comprender que se trata de un problema transversal que ocupa no solamente el tema de políticas públicas, no solamente el tema de acceso a la justicia, en fin, es un tema sumamente complejo del que inevitablemente tenemos que hacernos cargo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y los invitamos a quedarse aquí en TV UNAM porque el día de hoy, terminando este programa, en unos momentos más arranca una nueva serie de TV UNAM que se llama Pueblo Mexicano. Quédese a verla junto con nosotros.